Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mañana es tarde. Comenzamos semana y comenzamos mes para nosotros, ya que lo dejamos en un 30 de mayo y hemos vuelto un 2 de junio. ¿Qué os parece? Calorete, ¿eh? Menudo fin de semana, menudas temperaturas. Y el que niegue el cambio climático, pues mal lo tiene, ¿eh? Mal lo tiene. Bueno, lo bien cierto es que el Elche sube a primera, que tenemos 4 equipos en primera división de la Comunidad Valenciana: Villarreal, Valencia, Levante y Elche, y que ayer en el Ciutat de Valencia se vivió una auténtica fiesta granota. Enhorabuena a todos los levantinistas, especialmente a la familia Catalá y a la familia Dambila, que sé lo que han luchado y lo que les ha costado llevar al club nuevamente a primera división. Dicho esto, bienvenidos todos. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de las redes sociales, a través de nuestro YouTube oficial de la emisora, simplemente buscando Radio Intereconomía Valencia, tecleando y buscando la pestañita en directo, y nos podéis ver y escuchar en directo. Y además vínculo directo a través del WhatsApp, el 690 19 95 65, el 690 19 95 65, con el que creamos el vínculo directo con nuestros oyentes. Por lo demás, sin novedad en el frente, muchas cosas que contaros, muchos personajes van a pasar durante esta semana por los micros de Mañana es tarde de Radio Intereconomía Valencia, y evidentemente esto no podría tener sentido sin la inestimable dirección técnica de Atenea Sastre. Atenea, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, de lunes. Todo lo bien que se pueda estar un lunes. Mañana será martes, todo lo bien que se pueda estar un martes, y así hasta el viernes, y volvemos a empezar. Esto es como la canción. Recordar que hoy empiezan los playoffs de Liga también para el título de la ACB. Valencia-Gran Canaria, veremos el Valencia Basket que hace hoy. Y bueno, pues si gana, pues tendrá 2 oportunidades para pasar a la siguiente ronda. Desde las 6:30 en esta casa, en Minuto y Marcador, presentado por David López y con la narración de Juan Carlos Villena. Y el Flamero cambia de hora. A las 5:30, el Varadero, estaba yo pensando en Semana Santa, el Varadero con Paco Barea tendrá lugar a las 5:30 en lugar de su horario habitual, que es de 6 a 7. Así que de 5:30 a 6:30, el Varadero con Paco Barea. Tenemos mensajes, Atenea. Cuéntanos. Sí, Esteban, bon día, alegre muchachada. Vamos a por la semana. Bon día, Esteban, para ti también. Pedro, buenos días. Hoy empiezan los playoffs del Valencia Basket. Con el cuadro que nos ha tocado, no llegar a la final. Bueno, nunca se sabe, ya lo dijo Pedro. Puedes llegar o no puedes llegar. Pero que tiene muchas similitudes esta temporada con la temporada en la que el Valencia Basket ganó la Liga, yo digo que bastantes. ¿Algún mensaje más? De Consue. ¡Hombre! Oli, buenos días. Oli, Caracoli, que nos tenías abandonados. Buenos días, Consue, espero que vaya bien. ¡Wow! Un horno, Atenea, un horno y en verano. Madre de Déu. Mucho ánimo, más que mucha suerte, mucho ánimo. ¿Algún mensaje más? Pedro nos está escribiendo.
Bueno, pues que mientras que Pedro escribe, vamos con el editorial de hoy. Hoy os quiero hablar de un caso que pone en cuestión una vez más la integridad de nuestro ecosistema informativo. No será que no lo hemos repetido veces aquí en Mañana es Tarde. Hace apenas un día, un titular incendiario comenzó a circular desde un medio, ellos dicen que pequeño, sin apenas estructura profesional, con valor simbólico y con ideología cercana al gobierno. Vamos, pringaete. La noticia era clara, directa y explosiva. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, habría recibido una amenaza de bomba lapa en plena calle. Un atentado en potencia, un nuevo caso de señalamiento en esa narrativa del odio y la ultraderecha. Solo había un pequeño detalle. ¿Sabéis cuál, no? Que era mentira. Una falsedad, un bulo. Pero eso no ha impedido que ese supuesto atentado frustrado escalara en la agenda institucional. En apenas horas, portales nacionales lo amplificaron. La televisión pública lo difundió sin contrastar. Y ministros, con una mezcla de oportunismo y reflejo automático, lanzaron condenas solemnes y alarmistas. Sin verificar, sin un dato y sin una mínima cautela. ¿Cómo es posible que algo tan grave, algo tan delicado, se convierta en carnaza política sin la más elemental comprobación de los hechos? ¿Cómo es posible? Yo ya no digo el plural o Televisión Española, financiada con el dinero de todos los ciudadanos, actúe como correa de transmisión de un bulo sin pasar por el filtro del periodismo silve y chaurrondo que luego pretende dar lecciones. ¿Y cómo es posible que ministros del gobierno se sumen con declaraciones públicas que, una vez desmontadas, no se retractan ni piden disculpas? Lo leí hace un momento en un titular en la red X. O dimiten o van a quedar como mentirosos toda su vida. No hablamos de un error menor. Hablamos de la legitimación institucional de una mentira. Hablamos de cómo el poder, si no encuentra amenaza, la fabrica. Y si no la fabrica, la imagina. Es grave, es muy grave que un medio afín publique un bulo. Es muy grave que lo amplifiquen medios nacionales sin contrastar. Pero lo que es intolerable es que lo institucionalice el Estado. Esta historia que ha pasado es una lección, o debería serlo, para periodistas, para políticos, para ciudadanos. Porque si hoy el bulo viaja desde un blog partidista hasta el telediario y el Consejo de Ministros, mañana puede hacer el camino inverso, de la televisión pública a la cloaca digital. Y ya no sabremos quién miente y quién informa. El problema, creo yo, no es solo la noticia falsa. El verdadero problema es quién necesita esa noticia falsa. Sacad vuestras propias conclusiones. Mañana es tarde. Y mientras le damos la bienvenida al primer invitado de hoy, que es Fernando Benzo, vamos con la canción del día de Marlana, El último baile. Vamos a escucharla y espero que sea el último baile, por lo menos, de todos aquellos que han difundido un bulo, que no han pedido perdón y que han quedado como mentirosos y como mentirosas. Entre ellos, María Jesús Montero y Óscar López. Di que sí, con 2 bemoles. El último baile. Aún recuerdo tu cabeza en mi pecho y tu perfume tatuado en el sofá. En mi memoria está grabada tu sonrisa cada vez que me veías llegar.
carita de felicidad. De ese te quiero que gritamos a coro y en lo alto de la capital. Cada reproche que me hacías a modo de salvarte el culo una vez más. Anestesiada llorando entre canciones y mis amigos intentando arreglar. Dime que quieres un último baile. Dime que no estás tan inalcanzable. Dime que ya no te sientes como alguien culpable. Dime que ya se te fueron toditos los males. Mi corazoncito sangrando por ti, apagando incendios que no cometí. Y éramos felices, todo estaba bien. Así que ya no sé, ya no sé, ya no sé. Dime que quieres un último baile. Dime que no estás tan inalcanzable. Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Hoy tenemos en Mañana es tarde el placer de recibir a uno de los escritores más sólidos del panorama literario español, Fernando Benzo. Con una trayectoria que combina sensibilidad narrativa y un profundo conocimiento de los entresijos del alma humana, Benzo vuelve a sorprendernos con su nueva novela, El Dragón Negro. En ese thriller impactante nos vamos a sumergir en las profundidades del crimen organizado, en las sombras de las mafias chinas en España, donde la inspectora Estela Domínguez intenta desentrañar un caso que supera los límites de la ley, la moral y el miedo. Una novela que no solo atrapa por su trama, sino que invita a reflexionar sobre la justicia, el racismo, el poder y la violencia. Así que hoy, en Mañana es tarde, nos acompaña Fernando Benzo. Buenos días, Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Placer. Pues muy bien, muy contento. ¿Cómo nació El Dragón Negro? ¿Cuál fue esa chispa que te llevó a escribir esta historia? El Dragón Negro surge de dos chispas, más que de una. Por un lado, yo siempre había querido escribir una novela estrictamente policíaca, no un thriller o un noir o todos estos términos que se usan ahora, sino ese concepto clásico de novela policíaca de un caso que se le asigna a unos policías que generalmente no se suelen llevar bien entre ellos y que tienen que afrontar una investigación que es lo que se va a desarrollar a lo largo de la novela. Tenía ganas de partir de esa premisa, de esa definición tradicional del género, y a su vez la segunda chispa, digamos, era que quería situar la historia criminal que quería contar en un entorno que fuera lo más desconocido posible, lo más original posible. Y no sé, de alguna manera buscándolo me surgió algo tan peculiar como es el entorno de la cultura y de la comunidad china, que es un entorno muy cercano a nosotros, nuestra vida cotidiana forma parte de nuestra vida y de nuestra ciudad y de nuestro barrio, pero al mismo tiempo lo desconocemos por completo, yo también como autor, no solo los posibles lectores, con lo cual era perfecto para la historia que yo quería contar. O sea que la suma de ello fue lo que creó la novela. Adentrarse en el mundo de las mafias chinas en España, como tú bien dices, es un tema súper poco tratado en la ficción. El proceso de documentación para retratarlo con realismo, supongo que fue denso y complejo, ¿verdad? Porque una cosa, no sé, pero cerrados son. Sí. No, es complejo, la verdad es que es complejo. Lo que pasa es que ahora mismo, si sabes bucear y navegar en Internet, acabas encontrando estudios y ensayos y tesis doctorales y de todo para irte formando. Para mí fue apasionante. Yo no quería escribir un ensayo, ni pretendo hacer un ejercicio de erudición. Esto es una novela policíaca, pero sí me sirvió mucho para situarme. La dificultad no estaba en encontrar datos, la dificultad estaba en su profundidad. Es decir, esto era la cebolla, ¿no? Cada vez que quitas una capa, que adquirías un cierto conocimiento, te dabas cuenta que no tenías ni idea porque había muchísimo más que aprender. Con lo cual sí ha sido una tarea muy interesante de estudio. Luego había que traducir ese estudio en una trama y con los elementos propios de una novela policíaca de suspense, intriga y demás. Pero eso ha sido un trabajo que me ha enganchado mucho, la verdad. Y el título es poderoso. ¿Por qué el dragón negro? ¿Qué simboliza? Pues mira, no es el título original. Yo no sé escribir una novela si no tengo un título previamente. Aquí tenía uno que se me ha olvidado ahora mismo, pero tenía ya un título, pero lo cambié por lo siguiente, por una cosa muy sencilla. Yo cuando estaba aprendiendo, cuando estaba estudiando sobre la cultura china, descubrí que no era consciente previamente que no tiene nada que ver
el dragón occidental con el dragón asiático. Es decir, el dragón occidental es un ser de maldad. Eso lo que imaginamos es a un monstruo que sale fuego por la boca y que va destruyéndolo todo y que tiene que venir nada menos que San Jorge para acabar con él. El dragón asiático es un ser de bondad. Es un ser que ayuda a los campesinos, a los soldados, a los gobernantes, que lucha contra la sequía, que trae semillas, en fin, todo positivo. Todos menos uno. Es decir, todas las modalidades de dragón son positivas menos la del dragón negro. El dragón negro es el único que es un ser de maldad, que es un ser oscuro, que trae venganza, sombras, etc. Entonces me pareció perfecto. Es decir, yo lo que cuento es la historia de una oveja negra en la comunidad china, del líder de una red criminal, que por tanto no es como el resto de los miembros de la comunidad, que no es uno de los dragones buenos, sino que precisamente es el dragón negro. Y cuando estudié esto de la cosmología de los dragones, tuve clarísimo que ese tenía que ser el título de mi novela, ¿no? La inspectora, hablamos de los personajes, la inspectora Estela Domínguez, que es una persona, un personaje muy complejo. ¿Qué querías explorar a través de ella? Bueno, para mí es necesario que todos mis personajes tengan diferentes matices, ¿no? Que no sean blancos o negros. Eso me aburre muchísimo. Yo creo que las personas no somos blanco o negro, somos una gama de grises y me gusta que mis personajes sean esa gama de grises. Estela me ofrecía muchas cosas. En primer lugar, me ofrecía pues esa enorme contradicción que ocurre hoy en día y que indudablemente sigue existiendo y que es profundamente machista, que es una mujer a la que se le pide que se enfrente a una gran trama criminal internacional, a un caso enormemente complejo, pero al mismo tiempo se le pide que sea una buena madre divorciada que está cuidando ella sola de su hija. Me interesaba eso, porque eso es una realidad, ¿no? Eso seguimos exigiéndolo todavía, sobre todo a las mujeres. Y bueno, por otra parte, el reto ya puramente literario, el reto puramente con un autor, de trabajar con una protagonista femenina. Al final eso requiere una serie de códigos y requiere una serie de esfuerzos literarios para que funcione y resulte creíble, porque al fin y al cabo estás construyendo un personaje femenino desde todos tus condicionantes de autor masculino. Bueno, es un reto literario más. A mí cada vez me siento más a gusto creando personajes femeninos y protagonistas femeninas, porque yo creo que tienen mucha potencia, porque precisamente por los prejuicios, ¿no? Tú las sitúas enfrentándose a una gran red criminal, a unos villanos tremendos y piensas, no va a ser capaz, ¿no? Con lo cual su capacidad de superación y su capacidad de sorprenderte es todavía mayor, con lo cual para mí Estela es un personaje efectivamente, sobre todo, muy muy poderoso. Y durante el proceso, esta es una pregunta que hago siempre, ¿durante el proceso hay algún personaje que tenías, pues bueno, esto va a ser residual y le has dado más vida? Siempre. Eso ocurre en todas las novelas. Y para mí, yo me he encontrado con escritores que lo niegan, ese dicho de que los personajes cobran vida y mandan ya sobre el autor. Para mí no me cabe ninguna duda. Si un personaje no cobra vida y no manda sobre mí, es que no está funcionando. Es decir, si yo sigo teniendo que forzar lo que tiene que hacer ese personaje, es que ese personaje no está vivo. Y en todas las novelas, efectivamente, es una sensación de que la historia va bien, te aparece un personaje que iba a ser pequeño y que crece. Aquí te puedo poner el ejemplo, no iba a ser pequeño, pero te puedo poner el ejemplo del villano principal de la novela, de David Wang, que es el líder de esta red mafiosa o red criminal internacional. Yo no iba a contar sus aventuras, no iba a contar su pasado. Le empecé a construir un pasado para situarme yo como autor de por qué había llegado o estaba en donde estaba en ese momento, porque era el líder de una gran red internacional. Pero cuando empecé a construir ese pasado que iba a ser solo para mí, empezó a crecer, las aventuras que había vivido en su vida empezaron a adquirir envergadura, a adquirir cuerpo, y al final me di cuenta que tenía que contar su pasado y que tenía que contar esas aventuras, con lo cual no es solo el villano, es uno de los protagonistas más de la novela. Más allá de lo que es una novela policial, hay un fuerte componente ético, ¿no? He leído en varias entrevistas ya. Racismo, justicia, legalidad. ¿Era tu intención desde el inicio? Sí, vamos a ver, mi intención fundamental es escribir una novela policíaca, como decía antes, ¿no? Una novela con sus elementos tradicionales de suspense, de intriga, de sorpresas y demás. Lo que pasa es que las novelas, el thriller o las novelas policíacas te permiten muchas cosas, es decir, cabe todo dentro de ellas. Tú estableces una trama principal, pero luego tienes sitio para subtramas, y en esas subtramas está, bueno, pues las cuestiones que les afectan a los personajes, y entre ellas están todas estas que dices. Yo siempre digo que yo con el Dragón Negro lo que quiero es que el lector se lo pase, lo primero de todo, que se lo pase muy bien, que le enganche, que le entretenga, que le intrigue, que cierre el libro cuando lo haya terminado y diga, joder, qué bien me lo he pasado. Pero después de haber dicho eso, sí quiero, o me gustaría que quedara alguna reflexión, ¿no? Que te plantees algunas cosas sobre lo que han vivido los personajes, pues que han tenido que, por no hacer spoiler, digamos, redefinir su relación con el bien y el mal, la justicia, la venganza,
y que al hilo de eso tú como lector también te lo plantees, ¿no? ¿Qué habría hecho yo? ¿Dónde pongo yo estas líneas? ¿Dónde pongo yo hasta dónde sería capaz de mover esas líneas? Bueno, sí me gustaría que junto con el entretenimiento quedaran esas reflexiones. Bajo tu punto de vista, y como padre del Dragón Negro, el que vaya a leer la novela, el lector, debe de salir de ella con más preguntas o con más respuestas. Yo creo que en la parte de trama criminal puede estar tranquilo, va a salir con todas las respuestas. Pero a mí no me gusta hacer la trampa de dejar cabos sueltos. Es decir, si yo planteo, como planteo en esta novela y como planteas siempre que escribes este tipo de novelas, si planteo una serie de preguntas, de dudas o de misterios, mi deber es resolverlos. Me revientan los libros o las películas que no cierran las historias que han comenzado. Es decir, en términos de novela policíaca se va a llevar todas las respuestas. En esos otros aspectos, digamos, morales o de cuestiones éticas además, yo no doy lecciones morales. Yo planteo las preguntas y que cada uno se busque sus respuestas. Si tuvieras al Dragón Negro delante, ¿qué me daría miedo, básicamente me daría miedo. No sé, no tengo ni idea de qué le preguntaría, no lo sé. Creo que le pediría simplemente qué es lo que le pedía al Dragón Negro cuando le conocí como personaje. Le pediría que me contara su historia, porque yo creo que es una historia que merece la pena escuchar, no para empatizar, porque es un criminal, pero sí me gustaría escuchar su historia porque yo creo que tiene mucho interés escucharla y ahí está en la novela para poder conocerla. Fernando, que al escribir El Dragón Negro, ¿qué te ha dado la novela? Bueno, todas las novelas primero te dan un aprendizaje literario. Yo creo que va mejorando y va formándose como escritor novela a novela. No eres el mismo que eras como escritor, puramente como escritor hace 2 o 3 novelas. Y luego me da esa extraña sensación que es escribir, me da un enorme sufrimiento, muchos quebraderos de cabeza, muchas comeduras de coco, darle muchas vueltas, y al final todo eso, de una manera curiosa y misteriosa, se convierte en felicidad, con lo cual es algo que no puedo explicar. Se sufre mucho y es un sufrimiento, pues evidentemente con un elemento un poco masoquista, porque luego te sientes bien. ¿Y en ese sufrimiento has llegado en algún momento a autocensurarte? ¿Alguna escena, algún pasaje de...? Sí, siempre yo creo que uno tiende, bueno, no lo sé, cada uno es como es, ¿no? Yo por lo menos sí tiendo a la limitación, ¿no? O sea, te pones frenos y tienes que romper y superar esos frenos. Te pasa en todas las novelas, ¿no? Diferentes tipos de frenos que de manera instintiva te surgen, porque cada uno tenemos nuestros condicionantes y nuestras limitaciones, y tienes que luchar porque no sea así. No puedes permitirte ponerte frenos que puedan estropear la historia que estás contando. El Dragón Negro, para finalizar, ¿es una advertencia, una crítica o una confesión? Es una advertencia. Si me haces elegir, te diría que es una advertencia y un recordatorio de que estas grandes redes criminales conviven con nosotros, es decir, están donde nosotros estamos, y también es un recordatorio de que algunas de las cosas que hacen, en la novela se cuentan los negocios que tienen, por ejemplo, en las minas de cobalto y de coltán de África, un recordatorio de que se cometen en el mundo muchos más crímenes y muchas más salvajadas que las que vemos a diario en las noticias. Hay algunas que no llegan a las noticias y que también son terroríficas. Así que me quedo con advertencia y con recordatorio. Pues Fernando Benzo ha venido ya a presentarnos El Dragón Negro aquí en Mañana es Tarde. Vas a tener un día complicado, entretenido por lo menos. Que vaya muy bien por Valencia y muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos un alto en el camino y continuamos aquí en Mañana es Tarde. Mañana es Tarde con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. El Port de València dedica el mes de juny al medi ambient i ho fa de la mà de Mafalda, amb una exposició que combina ironia i humor amb informació real sobre actuacions en sostenibilitat. Pren consciència en verd pel medi ambient. Exposició Consciència en verd. Port de València, edifici del Rellotge, del 2 al 29 de juny. Esta primavera Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y más desconocidas. Descubre Biopark. Una escapada en pareja
una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana lanza un mensaje importante para familias y estudiantes de entre 16 y 25 años. ¿Sabías que hay ciclos formativos que garantizan el trabajo y desarrollo profesional y personal en el sector de los áridos? Trabajo garantizado y bien remunerado. Inscripciones hasta el 2 de junio llamando al 626-288-220. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. No vendas lo de otros. Vende tu propia marca de fibra y móvil. En Red Telecom te ayudamos a crear tu operador, con todo el soporte y la experiencia para que tu negocio crezca. Haz que tu cartera de clientes trabaje para ti. Conócenos en redtelecom.es. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. La vida sigue su curso, pero cuando llega el momento de despedir a un ser querido, necesitamos un apoyo cercano y comprensivo. Funeraria La Serranía está contigo en este difícil trance, ofreciendo un servicio integral, personalizado y durante las 24 horas del día para que puedas despedirte con tranquilidad. Llama ahora al 618 87 88 19 o contacta en funerarialaserranía.es, porque juntos podemos honrar a quienes amamos. ¿Quieres asegurar el futuro profesional de tu hijo? Llega a Valencia Cantera de Empresas, la academia de formación tecnológica para niños y niñas desde los 5 años. Robótica con Lego, programación con Minecraft, diseño de videojuegos con Roblox y mucho más. La única con sello de calidad de la Asociación de Robótica Española. Clases por niveles de lunes a viernes e intensivos y talleres los sábados. Estamos en la calle Pobla de Farnals número 48 de Valencia, en la web canteradeempresas.com o llámanos al 637 24 19 81. Todos los miércoles a las 12:30 y mañana es tarde, Intereconomía Motor, con las últimas novedades del mercado. Conducido por Nacho Santos, hablaremos de coches, motos y movilidad, con protagonistas valencianos y las mejores novedades. Intereconomía Motor, los miércoles a las 12:30. No corra riesgos. Redes de seguridad, cerramientos perimetrales, instalación de elementos temporales de seguridad, nuevas protecciones y montajes de levante. Empresa especializada en seguridad en la construcción le ofrece sus servicios para que sea mucho más segura. Nuevas protecciones y montajes de levante.com. Protegemos a las personas. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá.
Pues continuamos aquí en Mañana es Tarde. Qué chula ha estado la entrevista con Fernando Benzo. La verdad es que, bueno, Dulce Iborra, muy buenas. Muy buenas tardes. Un libro de una novela sobre las mafias chinas. Wow, pero real. Ha investigado el hombre. Muy bien. ¿Lo que viene o lo que ya tenemos? Lo que tenemos, lo que viene, los negocios que tienen fuera, en África, cosas que no se saben, pues lo de siempre. Bueno, dicen que están a punto de gobernar el mundo, ¿eh? Yo concretamente no he estado nunca en China. Yo tampoco. Pero sí que conozco a gente que ha estado hace 20 años y ha estado recientemente. Y dicen que el cambio en la sociedad es brutal. Los coches son todos flipantes. No hace falta tener un supercoche como los que tenemos aquí para tener pantallones, que sean eléctricos. Ahí todo eso ya ha llegado al rollo low cost. Jo. Y bueno, y muy occidentalizados también. ¿Sabes esto aquí que entras en una tienda y quieren hacer como que no son chinos en las tiendas de ropa estas? Escucha, que yo tengo, le voy a contar, en Calicanto, el supermercado, el chino Juan. Buen día, ¿cómo esteu? ¿Perdón? Y donde vivo, que es en la calle de los Pedrones, sí. Casi todos los negocios son de gente oriental. Sí. Escúchame, por los rasgos físicos, ¿eh? Pero que están totalmente mimetizados o integrados, ¿no? Te voy a contar un detalle. ¿Tú sabes lo más bonito que pasó en esa calle? El día de la riada. Sí. ¿Quién crees que sacó los blisters de agua para que los cogiera la gente gratis? Ellos, ¿no? Sí, señor. Qué bien, me alegro muchísimo. Pero todos, ¿eh? La de los churros, mira, ha cerrado hoy. Hasta septiembre-octubre. Ah, pues, que se va a China de vacaciones. Se iban de momento. Es que claro, estoy contando aquí. Ayer, que era el último día, pues fuimos a desayunar allí. Porque además se preocupan por la gente y pues que no en todos los sitios hay, pues leche de soja, leche de avena, leche sin lactosa, horchata, chocolate, churros y porras y tostada. Les va bien, ¿a que sí? Que si les va bien. Pues perfecto. Pero tú sabes cómo ese negocio era de un señor. Uh-huh. Ese señor, llámalo Pepe. Pepe se jubila y tenía al chico, a Jean, lo tenía de empleado. Y le dice, yo te traspaso el local, pero si tú sigues haciendo lo que yo hago. Si me vas a montar aquí un badulaque o te vas a poner a hacer aquí rollitos de primavera, no. Escucha, el vínculo emocional europeo, eso es muy europeo. Me la juego yo con muchas de las churrerías míticas, ¿eh? Vaya. Sin aceite, muy bien, de verdad. Y no churreros porque... chinos de primera generación. Sí. Luego ya vendrán las siguientes. Y muy bien. Y bien. Están él y la mujer y encima dan trabajo a más gente. Pues me alegro muchísimo y bienvenidos son. Pues así toda la calle. Te tenías que venir un día a mi calle. Estamos al lado de la Rambleta. O sea, pues un día voy y me invitas a los churros, pero será ya septiembre. Ahora ya no. Pero te puedo invitar a... si es que hay de todo. ¿Qué quieres? Tú dime, ¿qué quieres? Cubatas hay. Tapas hay. Restaurante hay. Vamos, que te has ido a vivir a uno de los mejores barrios, ¿no? No. ¿O echas de menos el centro? No, tampoco. No, porque andando en 15 minutos estás. Tampoco, no hay problema. A mí el centro me gusta mucho. Pero a mí lo que me gusta es vivir en Paterna. Ya. Es lo que hay. Bueno, pero es un barrio trabajador, es un barrio donde hay vida y eso, conforme estoy viendo cómo están planteando Valencia últimamente, todas las zonas residenciales que están haciendo, sí. Un barrio con vida, eso hay que empezar a valorarlo, ¿eh? Eso te iba a decir porque del centro nos van a echar, ¿eh? Están en un plan... Heavy. Molón. Bueno. Oye, Dulce, tú que tienes hijos... Hoy es el gran día. Hoy se acaban las clases por la tarde. ¡Yujú! A la 1 ya todos para casa, que ya aprieta el calor. Y bueno, a mí me gusta. Sé que es una vaina esto de conciliar, pero creo que tanto las escuelas concertadas como públicas ofrecen a los padres algún tipo de taller. Al menos en el cole de mis hijos así lo hacen. Y bueno, a ver, solo hay que volver atrás. Y mirarnos como cuando nosotros salíamos a la 1 del mediodía o a las 12 en junio, ¿cómo salías ese primer día? Disparado.
con toda la tarde para ti, que la tarde dura casi hasta las 10 de la noche. Nosotros vivíamos en Jesús 79 y teníamos piscina. Eso era, imagínate, un lujazo, porque era una época en la que no existían todavía estas viviendas con zonas compartidas. Y bueno, lo recuerdo con tanta ilusión que a mí me hace mucha ilusión que mis hijos disfruten de esto también. A mí me gustaba mucho. Yo iba a casa de mis abuelos, comía allí con ellos, bueno, estaba allí. Bueno, y mucha gente también se iba a los apartamentos, bajaban a por ellos a la una, se iban a la Pobla, al Saler, porque ya pues las mamás que no trabajaban se iban con ellos. ¿A qué cole ibas? Yo iba a Agustinos. ¡Hombre! Mira, hablando de los chinos, hay un montón. Sí, en ese barrio hay un montón. Sí. Hoy acaban a 1:30. 1:30. 1:30. Y un saludo a los agustinos que nos escuchan. Otra cosa que sucede es que mañana arranca la selectividad. Sí, señor. Una de las peores selectividades, no solo porque, bueno, pues muchos chavales no han podido seguir el curso como quisieran, ¿no? Por el tema de la DANA. De hecho, hay algún testimonio ya en prensa sobre chavales que han decidido no presentarse. Y luego también dicen que una de las más difíciles, ¿no? Porque vuelve al modelo anterior de la pandemia. Pero bueno, también te voy a decir que las nuestras yo creo que esas sí eran difíciles. No me gusta decir esto de, ay, lo mío más. ¿Tú qué hiciste, letras mixtas? Yo hice letras, sí. ¿Puras o mixtas? Porque para yo? Quitarme latín tuve que hacer matemáticas 2, estadística. Ah, bueno, pero matemáticas 2 dentro de... Sí, se podían exacto. sobrellevar. Sí. A mí me pasa igual. Yo es que en mi colegio, en La Salle, letras puras era latín y griego. Griego no había y latín lo cogieron 2 o 3 y dijeron, mira, para 2 o 3 a matemáticas 2. Nosotros teníamos latín e historia del arte, pero yo necesitaba quitarme latín porque estaba ya Historia en un punto de no retorno. Me gustaba mucho esa asignatura. La recuerdo con... la filosofía de Coe también la recuerdo con mucho cariño. Sí, yo también. Porque te enseñan a valorar los autores y diferentes maneras de pensar y tú ya escoges, ¿no? Y era una selectividad... chunga, heavy metal, La recuerdo mal, ¿sabes? Como mal trago de encerrarnos y hacer en aquellos 3 días todos esos exámenes. Bueno, pues me imagino que como los chavales de ahora, ¿no? En farmacia, ahí en Burjasot. Lo que pasa que ahora se habla mucho de que es muy difícil para ellos, que están muy presionados, bla, bla, bla. Porque te recuerdo que es verdad que ahora casi todo el mundo estudia, pero en nuestra época existían la mitad de grados o licenciaturas. Ahora hay muchísimas más y muchísimas disciplinas están repetidas. Es decir, hay 3 facultades de medicina, hay 3 facultades, no sé, de económicas, por ejemplo. De derecho, de económicas. Exacto. Periodismo puedes estudiar aquí, en el CEU puedes estudiar en la pública, puedes estudiar en Castellón. O sea, que Castellón no está tan lejos. Quiero decir que en un radio apretado hay muchas posibilidades. Esto en nuestra época no existía. No, que va. Yo me acuerdo que en mi época periodismo, yo entré en el CEU en Derecho, periodismo te pedían un 8 y pico, 9 para entrar. Y no había en otro lado. Y tenías que ir por nariz. O sea, me refiero. Y las notas de nuestra selectividad, y eso sí que te lo tengo que decir, eran mucho más duros que actualmente. Mucho más. Pero mucho más. Mucho más. Recuerdo perfectamente que yo saqué en el colegio un sobresaliente en literatura y yo en la selectividad saqué un 5,80. Y además recuerdo perfectamente que pusieron una pregunta que a mí me salió en la tercera evaluación de COU en la que saqué un sobresaliente. Bueno. ¿Tú sabes dónde cometí yo mi error? En valenciano, en selectividad, aprobé, pero... Y comentario de texto. Nos pegaron una fundida allí en general... 4 y medios, o sea, gente, yo no sacaba sobresaliente, pero sacaba mis notables, nos pegaron en comentario de texto en valenciano un repaso a todos. Entonces la pregunta ¿es necesaria una selectividad? 3 días definen todo el trabajo de tu vida. La eterna pregunta. No. Pues puedes tener un mal día y teniendo un expediente inmaculado llegar ahí y liar la parda.
por tener un mal día. No, ni mejor ni peor. Esto es como el equipo de fútbol que juega muy bien y llega un día y, oye, por lo que sea no mete un gol y es un mal equipo. No. ¿No sería mejor, hacer auditorías en los centros para asegurarnos de que las notas que ponen se corresponden con la realidad y no tener que pasar todos por esos 3 días que al final, bueno, van allí porque se supone que un ente público es el que va a ponderar y un colegio no va a mejorar a su gente? Pero es que el colegio en sí mismo, con el modelo que tenemos ahora, ya los están mejorando en el sentido de que pueden hacer lo que quieran con sus notas. Luego, si tú vas con un 14 en el cole y luego llegas allí con un 8, pues te puede salir un 11, ¿no? Nos preguntan, ¿en tu época el CEU pedía nota mínima? Hombre, mínima no, máxima. Pero tiene su porqué. Es que, por ejemplo, periodismo solo había en el CEU. Entonces, para es evitar... un clausus, claro. En cambio, derecho sí que era con un 5, sí que entrabas. Bueno, y a día de hoy, las universidades privadas de medicina también hay una nota. Porque cuando acaba el corte de la pública, empieza también el corte de la privada. Yo, mira, lo de las auditorías que acabas de decir de los colegios, cuando yo me acuerdo que ¿a qué cole vas? Tal, uy, ahí vas a que te aprueben. Y es que al final decías, es que... Totalmente. Cuando verdaderamente, claro, allí vas a aprobar, ¿pero por qué? Porque estos centros están enfocados para la gente que sale de otros centros a quienes no les han dedicado el tiempo o no tienen la infraestructura necesaria de métodos y de personal para sacar a esta gente adelante. Mis suegros tenían un colegio en Liria, que era un internado también, y iba muchísima gente que fracasaba en sus colegios de origen. Y allí aprobaban y hacían la selectividad y aprobaban también la selectividad y luego estudiaron una carrera. Si fueran a aprobarles, no habrían pasado de la selectividad. Evidentemente. Lo que pasa que allí tenían un método o estaban acostumbrados a recibir ese tipo de alumnado. Entonces estaban enfocados a sacarlos adelante. Cuando sabemos todos que en todos los colegios del mundo mundial concertados, cuando no estás en el nivel, te invitan a irte. Porque saben que les vas a bajar la media. Sí, señor. Me suena. Pues eso. Me suena. Me suena bastante, además. Siempre, parece que siempre es de la responsabilidad en el alumno y el alumno tiene mucha responsabilidad. Pero hay unas personas que están haciendo ese trabajo con el alumno. ¿Cuál es el resultado de ese trabajo? Mira, por hablar, ¿vale? Dices tú el resultado. ¿Qué implicación tiene el profesorado actualmente con sus alumnos? Pues depende. Depende del colegio, no del currículum del colegio ni de la cultura, porque eso ya te digo yo que mucho lirili poca larala. Yo creo que tiene más que ver con cómo enfocas tu negocio. Vamos a hablar las cosas como son. Un colegio que no sea público es un negocio. Totalmente. Tanto concertado como privado. Totalmente. Solo que el concertado lo pagamos todos de nuestros impuestos y el privado lo paga cada uno. Para muestra podemos ver los periodos de DANA o los periodos de pandemia. Si los concertados y la privada han dado clase, la privada ha dado clase. No solo eso, yo tengo un hijo en la concertada y tengo un hijo en la privada. Mi hijo de la privada no va a acabar este año el colegio hasta el 30 de junio. Va a dar una semana más, que es la semana que perdieron en la DANA. Porque el centro, que es una empresa y tú eres el cliente, te quiere corresponder con lo que tú has pagado. Tú tienes algún problema y eso se soluciona de inmediato. Yo creo que eso debería de ser en todos los centros que son en sí mismos privados, estén concertados o no. Y en los públicos también. Por supuestísimo, pero quería poner al lado la concertada de la privada porque a veces se nos olvida que es que la concertada es también privada. En la pública no hay nada que decir en cuanto a la selección de su personal. Pasan una oposición. En los centros privados, el centro decide a quién tiene. El problema es que cuando tú tienes a gente que no tienes que ponerla en valor, porque a ti te llegan los niños de igual manera por código postal y te llega el dinero de igual manera porque te viene directamente de papá comunidad autónoma, tú no vas a poner el énfasis de manera natural que pones en la privada con esa selección, que cada año
alguien va a decidir si te paga el ticket de 600 o 1.000 euros al mes o no. Ahora que lo has dicho, yo iba a un colegio público. Yo iba al Jaime I, que está justo enfrente de la Feria de Muestras. Era un colegio militar, porque mi papá pues es militar, o era militar. Y vamos allí, pues los hijos de las personas que en aquella época pues que eran de Asturias y estaban destinados en Valencia, pues, y luego aparte gente de Paterna y demás, ¿vale? Ellos tenían hasta octavo, entonces en mi casa decidieron que fuese a La Salle porque había hasta COU, ¿vale? Y el cambio lo das en sexto. Para entrar en sexto yo hice 3 pruebas de admisión. Un test psicológico, un test de aptitud y un test de cultura general. Y había... o sea, ellos se preocupaban también por quién entraba al colegio, ¿no? Y eso se veía también reflejado en el profesorado. Absolutamente. ¿Por qué? Porque eran todos hermanos, entre otras cosas. En La Salle, el que entra de hermano, su finalidad es dar clase. O sea, primero eran maestros y luego tenían la vocación de servir a Dios, en este caso. Pero la carrera de magisterio tenían que hacerla sí o sí. ¿Qué pasó, Dulce? Que hubo quien vio el juego. Yo digo que tengo vocación, me pagan la carrera de magisterio y luego tengo crisis de fe y me voy. ¿Qué ha pasado? Que no hay hermanos. Quedan muy poquitos. Y La Salle, por ejemplo, que antes estaba en el top 5, ahora está bajito. Por eso te digo, ¿cuál es la implicación del profesorado, no? ¿Cuál es la implicación del centro? Exacto, eso te iba a decir, porque al final todo empieza en el centro, ¿no? ¿A quién seleccionas para ser profesor? Efectivamente. Es que es un tema muy complicado, que, ojo, todo lo que nos estamos quejando es de cuando todo está bien para que esté mejor. Por supuesto. Somos muy conscientes de que vivimos en una sociedad maravillosa en la que no nos faltan colegios y que la educación es buena. Pero ya estamos hablando de cuando hay un problema, ¿no? Cuando se nos ve el cartón, cuando el alumno encuentra dificultades, que creo que es donde nos deberíamos de focalizar. Y ya sé que son problemas del primer mundo, pero que son nuestros problemas. Sí, pero es que hay que resolverlos. Y luego, por cerrar el círculo, luego tenemos el escalón de arriba, que si gobierna uno, quiero este modelo de educación, que cuando gobierna otro, aparto simplemente por el mero hecho de que lo haya dicho uno para poner yo el mío, y así constantemente. Y eso no es justo tampoco. No, eso es un drama. Eso es un drama. Me comentaban ayer los niños en casa, coincidían ambos en sus respectivos colegios, que los niños que van mucho más por delante son los niños rusos de sus clases. Cuentan que todo lo que dan aquí, ya llevan como 2 o 3 años, viven de rentas de todo lo que han estudiado allí. No sé cómo será ese sistema. No quiero decir que sea mejor o peor, pero sí que dicen que si uno de ellos va a un colegio internacional y tiene muchas nacionalidades, si tiene que marcar la diferencia con otra nacionalidad, por supuesto los rusos y las rusas son los mejores de la clase con diferencia. Madre mía. Dulce, estamos un poco vendiditos, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que en casa también hay un trabajo muy importante, porque al final no se trata de cuánto sabes, sino de cuán capaz eres, ¿no? De acoplarte y amoldarte. Y la motivación. La iniciativa. Eso es muy importante. Por ejemplo, yo respeto mucho que una no venga... Quiero ser futbolista, o quiero ser, yo qué sé, peluquero. Yo eso lo respeto. Pero que en clase no lo motiven para... Quiero ser científico, o quiero ser un médico, o yo quiero estudiar leyes porque hoy hemos estudiado... No suelen, ¿eh? Ellos verdaderamente están motivados por lo que ven en su tiempo libre, porque verdaderamente eso es lo que les motiva. Entonces lo que nos teníamos que replantear es por qué en el aula no están motivados con esos contenidos, ¿no? Porque quizás no se estén haciendo contenidos motivadores. A mí me da que hay mucho que hacer ahí. Pero bueno. Hay mucho que hacer, pero yo creo que en lo que más es que todos los niños tengan las mismas oportunidades. Porque nuestro sistema está disfrazado de que todo el mundo tiene acceso a la educación. Y es verdad, todo el mundo puede matricularse en un centro, pero no todo el mundo tiene acceso al conocimiento como lo necesita adquirir. Y eso es fundamental, porque eso es lo que aparta a alguien del sistema. Y que por desgracia son muchas personas las que se quedan fuera. Sí, y si tú tienes recursos en tu casa, porque yo esto lo he vivido en primera persona, pues entre comillas todo es más sencillo, ¿no?
Es como seguir una dieta, pues comer productos frescos es más sencillo para una casa en la que todos los días se pueden comer productos frescos. Pues lo mismo, cambiar de dirección a tus hijos o poderles llevar a un sitio mejor, ya no solo depende de un capital económico, sino también de un capital social, ¿no? Que a ti culturalmente te permita tomar una decisión que a veces va en contra del inmovilismo que vive esta sociedad. Oye, Dulce, que nos quedan 3 minutitos. Ahora tus hijos, por ejemplo, acaban a la 1, acaban a 1:30, 12:30. ¿Te gusta que tengan actividades por la tarde o tú quieres que descansen, que se lo han ganado y que mañana será otro día? A ver, yo estoy en contra, súper en contra de los deberes en las vacaciones. Con esto ya te lo he dicho todo. Yo quiero que ellos hagan lo que quieran. Es decir, uno de ellos ya ha acabado los exámenes y ahora tiene todas las tardes libres y me encanta que elija lo que quiera hacer, como si es jugar a básquet o bañarse o lo que quiera. Y el otro no, que todavía le queda apretar una semana, ¿no? Y en verano lo mismo, porque al final todo lo que ellos necesitan aprender no está en los libros. Hay muchas cosas que se aprenden afuera, en la calle. Ahora cuando salen y les dices a las 8 en casa y ni un minuto más, pues eso se aprende también. O me voy a casa de mi amiga. Bastante. Eso está muy bien. Sí, porque les expresamos nuestros miedos, ¿no? Y les damos mucha libertad, porque a mí me la dieron. Y creo que una base de la persona que soy es la libertad que me dieron mis padres. Y me empujaron a hacer muchas cosas. Y creo que eres más, no sé, más flexible y más capaz. Pero la flexibilidad al final te da responsabilidad. Sí. Y eso se agradece. Totalmente. Pues Dulce Iborra, como siempre, un placer charlar contigo y a ver si esto llega a algún lado y aprenden un poquito del tema de la educación, que tenemos aún mucho por delante. Nos queda mucho, sí. Gracias, Dulce. Que vaya bien la selectividad. Sí, esperemos. Un abrazo. Chao. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. El puerto de Valencia dedica el mes de junio al medio ambiente y lo hace de la mano de Mafalda, con una exposición que combina ironía y humor con información sobre actuaciones reales en sostenibilidad. Consciencia en Verd, conciencia por el medio ambiente. Exposición Consciencia en Verd, Puerto de Valencia, edificio del reloj, del 2 al 29 de junio. Todos los miércoles a las 12:30 y mañana es tarde, Intereconomía Motor, con las últimas novedades del mercado. Conducido por Nacho Santos, hablaremos de coches, motos y movilidad, con protagonistas valencianos y las mejores novedades. Intereconomía Motor, los miércoles a las 12:30. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas, elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece: calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. Esta primavera Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y más desconocidas. Descubre Biopark. Es la 1:00, mediodía en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Muy buenos días. El turismo toca máximos y vive la mejor Semana Santa de su historia. En abril llegaron 8,56 millones de viajeros extranjeros, lo que supone un 10% de mejora anual y la primera vez que se supera la barrera de los 8 millones de viajeros durante ese mes, según los datos adelantados por el INE. Además, y al igual que lo sucedido en los 2 últimos ejercicios, el gasto sigue creciendo más que la llegada de turistas, lo que es interpretado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, como uno de los elementos tractores del cambio de modelo del turismo intensivo en llegadas
hacia otro que valore más lo que deja en las arcas españolas. En abril el gasto de los viajeros extranjeros repuntó un 14,1% hasta los 10.826 millones de euros. Entre tanto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lamenta la decisión de la administración Trump de elevar del 25 al 50% los aranceles al acero y aluminio, pues aumenta la incertidumbre en una situación ya de por sí altamente volátil, y advierte además el ministro de que socava las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Somos conscientes de que la situación actual, pese a que estamos negociando, supone que ya hay un 25% de arancel que se está aplicando al acero y al aluminio de nuestros productores. Esto, evidentemente, ya de por sí sesga la situación de partida, y si además le sumamos otros 25 puntos, hace mucho más difícil en medio de la negociación el poder alcanzar un acuerdo justo y equilibrado, que es en lo que estamos. Nosotros seguimos, por supuesto, tendiendo la mano para poder alcanzar ese acuerdo justo y equilibrado, pero este tipo de anuncios, estas medidas no ayudan. Echamos un vistazo a la bolsa española. Tenemos a Acerinox, que está siendo el mejor valor del día. Está sumando algo más de un 4%. Sus acciones han llegado a superar en algunos momentos de la sesión los 11 euros por acción. Ahora mismo están cotizando en 10,84 debido precisamente a ese aumento de los aranceles al acero y al aluminio en Estados Unidos. Trump anunció la semana pasada que los impuestos aduaneros escalarían al 50% a partir de este miércoles, lo que beneficia a la española al ser uno de los principales productores en Estados Unidos. En el lado contrario, tenemos a ArcelorMittal, que se deja un 1,42% debido a su baja exposición en el mercado norteamericano, ya que no fabrica directamente acero en Estados Unidos y expone a la compañía plenamente a las tasas aduaneras del presidente estadounidense. Con todo, IBEX 35, que retrocede un tímido 0,09% en los 14.139 puntos. También baja el DAX Xetra del mercado alemán, retrocede un 0,4% en los 23.900 puntos. París se deja algo más de medio punto porcentual, cotiza en los 7.708 puntos, y la media comunitaria, el Eurostock 50, que retrocede un 0,6% en los 5.334 puntos. Por cierto, que hoy hemos conocido este lunes PMIs del sector manufacturero en la zona euro y también en las principales economías de la zona euro, como por ejemplo aquí en España, donde la actividad industrial ha vuelto a crecer en mayo después de 3 meses de contracción, en un contexto de recuperación de la confianza empresarial en la medida en que ha disminuido la incertidumbre en torno a los aranceles globales, propiciando un aumento de los stocks de compras y el empleo. El índice PMI de actividad del sector manufacturero español, publicado este lunes, marca 50,5 puntos en mayo, lo que supone 2,4 puntos por encima de la cifra de abril, con lo que se sitúa por encima del umbral de crecimiento, que son 50 puntos, y lo hace por primera vez desde el pasado mes de enero. En el mercado de divisas, el euro sigue subiendo con fuerza frente al dólar, supera ya los 1,14 dólares, en un contexto en el que muchos inversores internacionales están optando por reducir su exposición a activos denominados en dólares. Por otra parte, y según las predicciones de Morgan Stanley, el billete verde caerá a niveles vistos por última vez durante la pandemia del COVID a mediados del próximo año, afectado por los recortes de los tipos de interés y la desaceleración del crecimiento. Alexis Ortega es asesor independiente. La administración americana considera que el dólar está muy sobrevalorado y que es el gran culpable de estos déficits exteriores, y por lo tanto está exigiendo a otros países que de alguna manera revalúen sus divisas. Con respecto a Europa, está clarísimo que de alguna manera interpreta que Europa ha devaluado artificialmente el euro para ganar competitividad y por lo tanto le va a exigir una devaluación. Por lo tanto, ya la primera conclusión obviamente de todo esto es que el dólar debe continuar cayendo y no debe pararse ni siquiera aquí. Otras noticias. El Tribunal Constitucional respalda los aspectos principales de la ley de amnistía en un borrador de sentencia elaborado por su vicepresidenta, la magistrada progresista Inmaculada Montalbán. El texto no aborda expresamente el delito de malversación, ya que el Partido Popular no recurrió a esta cuestión. El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha trasladado su respeto absoluto a los avances del Constitucional e incide en que es un texto plenamente constitucional. En relación con el Constitucional, respeto absoluto, es dejar trabajar el Tribunal Constitucional, que se pronuncie definitivamente. Saben la opinión del Gobierno, el Gobierno cree que la amnistía es plenamente constitucional, obviamente, y sobre todo la amnistía ya ha tenido efectos positivos, la amnistía ya ha servido para normalizar la vida política en Cataluña. Yo espero y confío y deseo que sea positiva la sentencia,
pero máximo respeto, dejémosle trabajar. La interpretación del Tribunal Supremo ha conducido a no aplicar la ley al expresidente catalán Carles Puigdemont y al que fuera su número 2, Oriol Junqueras, al considerar que ambos obtuvieron un beneficio personal, un beneficio que la ley de amnistía incluye. Siguen escuchando Radio Intereconomía y pueden seguir puntualmente informados en www.radiointereconomía.com. Reparación de dispositivos móviles, muchos. Como Computer Mobile SAT, ninguno. Reparamos todas las marcas de móviles, ordenadores y consolas. Computer Mobile SAT, Chermanía 69, Torrent. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Cubirón. Somos empresa referente en montaje y rehabilitación de cubiertas y fachadas. Todo ello con la garantía de más de 40 años de experiencia y profesionalidad de la mano de un gran equipo especializado en proyectos innovadores. Cubirón. Comprometidos con la calidad y el servicio. Iniciación a la locución de Julio Madrigal. Edita AdWords Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Esta primavera Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y más desconocidas. Descubre Biopark. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. ¿Lo has imaginado? Downic.com. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos aquí en Mañana es tarde. Después del informativo es el momento de hablar con el profesor, como todos los lunes, Salvador Gil Gironés, sobre la tecnología. Profesor, muy buenas. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Qué te parece el libro que tenemos aquí? Hombre, me interesa. ¿Cómo defraudar a Hacienda? No. ¿Ah, no? No. ¿Cómo no? Ah, ya había leído. El no lo veía. ¿Cómo defraudar a Hacienda? Me interesa, dicho así en directo, puede ser. Me parecía más interesante el primer título. El segundo título lo veo más. ¿Has visto el autor? Sí, hombre, Juan Carlos Galindo. Sí, sí. A ver si viene. Que estaba fastidiado. ¿Cómo no defraudar a Hacienda? Ah, el paso siguiente es ¿y para qué? ¿Para qué no hay que defraudar a Hacienda? Bueno, hombre, pues para... Es la ley, ¿no? Pero la ley, aquí, como se demuestra... Echa la ley. Bueno, aquí la cumple el que no puede hacer otra cosa. Esa sería la primera ¿Qué ley? impresión. Si se inventan las noticias. Sí, eso es verdad. Habría que ver qué ley, sí. ¿Qué ley? Si esto es... Bueno, lo que... Vamos al lío, comienza la sección de Don Salvador. Está bien porque es el momento. Es decir, estamos en plena campaña. Juan Carlos no da punta sin hilo, ¿eh? Mira, yo aún me acuerdo, y voy a hablar de este tema porque creo que es interesante, y es que una vez llevé yo a mis hijos a un colegio, no voy a decir cuál, por aquello de no... Cóquelo, hay que decirlo. En el centro de Valencia, en el centro. El que sea. Y me dijeron que tenía... bueno, yo vivía, en ese momento vivía en la calle Don Juan de Austria. Exactamente cruce con una callecita pequeñita que daba a Bancaja. Y recuerdo yo que me dijeron en ese colegio que mi renta era muy alta y que no tenía plaza, ¿no? Que no podía entrar. ¿Por rico? Bueno, más o menos me dijeron eso, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo puede ser eso? Y entonces me explicaron
que había gente que lo que hacía era hacer una declaración de la renta el día 1 de junio y luego una complementaria a finales de mes, con lo cual no te penalizan, y la primera declaración la presentabas en el colegio o en el instituto, donde fuera, y yo me quedé verdaderamente sorprendido. Bueno, gracias a eso yo hice muchas otras cosas. Es como el libro este de Alex Rovira que dice buena suerte o mala suerte, y te cuenta historias sobre buena suerte o mala suerte. Nunca se sabe eso fue mala suerte o si fue buena suerte, porque a raíz de eso yo tomé decisiones de emplazamiento, compré una vivienda, etcétera, que para irme a otro sitio porque buscando una proximidad a un colegio, ¿no? En fin, lo digo en un buen momento porque tenías que haber estado con Dulce, que hoy hemos hablado de eso, de los colegios y todas estas cosas. Pues yo tengo mucho sobre los colegios, porque además mis hijos fueron a unos cuantos colegios, no a uno, no, a unos cuantos. O sea que tengo información. El próximo día, si quieres... ¿Información privilegiada? Bueno, privilegiada, ¿no? Sufrida, información sufrida, porque estuvieron, digamos, los diferentes colegios, y es verdad que cada colegio tiene sus problemas, cada instituto o colegio y tal. Bueno, como decías tú, vamos a empezar con el principio, que es unos minutos dedicados a... ¡Hombre! Por fin Alonso puntúa. ¡Hombre! Puntúa. Sainz no pudo porque estuvieron un mal fin de semana. Ferrari mal, ¿eh? Ferrari... Ferrari ahí la cuestión es que hacen lo que pueden también, porque el Leclerc no quedó, que quedó tercero, creo que fue. Sí, el tercero. Encima a Verstappen lo mandaron al final, al 10º. A mí lo que me gustó es el entusiasmo que le pone Alonso, que a pesar de que lo sacan digamos, de la carrera en un momento que a lo mejor pensábamos que no era el más oportuno, porque fijaros, Hülkenberg, que salió por detrás de él, no sé si 3 o 4 puestos por detrás de él, lo sacan a tiempo y queda el quinto. O sea que también es el equipo. Y ahora me paso a otra cuestión deportiva, que es el equipo, que es Luis Enrique. Es decir, Luis Enrique, la verdad es que a mí nunca me ha caído bien, pero hay que reconocerle el valor de ser sincero, de ser, digamos, una persona... A mí me encanta, que entusiasma, que, en fin, y que es viva, y además, bueno, que ha sufrido los embates de la vida. Y la verdad es que, fíjate, le quitan a Mbappé, y gracias a lo mejor a eso... ¿Lo dijo él? Sí, gracias a lo mejor a eso... Dijo él, voy a ser mejor. Sí, pues sí, porque realmente lo importante es el equipo. Y puestos así, diría, pues hay equipos en la Fórmula 1 que también pasa lo mismo. Es decir, que tienen a un rookie, a un tío que acaba de entrar, oye, y no lo hace mal. Es decir, que realmente digamos, las personas muy destacadas o muy deslumbrantes, pues a veces son un problema. Es decir, el caso de Mbappé, no digo que sea un problema, pero si tú sumas a Mbappé con Vinicius y con el otro delantero o interior, digamos, derecha, pues la verdad es que a lo mejor es un problema, porque ya no sabes, bueno, y no digamos ya Rodrigo. Bueno, yo creo que el fin de semana en ese sentido ha estado bien. Hombre, el Levante, el Elche... Perdona, efectivamente. El Elche... El Levante ya lo hablamos la semana pasada, y esta semana Elche, efectivamente 4-0 en el último partido que hace contra el Coruña, en Coruña, y que, bueno, que podía pensarse que no conseguiría. Bueno, yo debo de felicitar a la ciudad de Elche, porque es una ciudad con 200 y pico mil habitantes. Yo creo que debe ser no sé si la segunda o la tercera. O sea, es una ciudad con más de 200.000 habitantes. ¿Cuántas ciudades hay en la Comunidad Valenciana? Yo no recuerdo ninguna otra. O sea, Valencia, y Castellón, ¿no? Alicante... Alicante debe estar por ahí, pero no... Benidorm... Sí, bueno, Benidorm lo que pasa es que tiene mucha población flotante y demás, ¿no? Pero bueno, Elche se merece un equipo en primera. Sí. Porque además tiene empresarios, tiene, digamos... como Villarreal. Exactamente. Hombre, lo que pasa es que Villarreal tiene una industria más sólida, más consistente, es la cerámica y demás, y Elche es más ligera. Es una industria que, bueno, nació con el calzado y que ahora está muy diversificada, pero... Bueno, yo creo que se lo merecen y hay que felicitarlo. Y oye, pues me alegro mucho, porque el año que viene tendremos 4 equipos y la verdad es que eso que se dice del... Bueno, y el Valencia tiene un CEO nuevo, CEO de fútbol. ¿Cómo? ¿No te has enterado? No me he enterado porque no estaba en el fútbol, estaba todo el día pensando en esto de la tecnología. ¿Y quién es el CEO? Ahora te lo cuento. A ver, venga.
Déjame que lo busque. Bien, mientras tanto diré que el equipo... Ron Gurley. ¿Y ese quién es? Pues fue el que fichó a Corberán para en la Premier. Y ahora Corberán se lo ha traído porque este señor fue el encargado de hacer fichajes allí. El arquitecto del Chelsea. El Chelsea que ganó UEFA, que ganó Champions, que ganó Liga. Evidentemente no va a hacer lo mismo aquí, pero por lo menos ya es un señor que sabe de fútbol. Sí. Bueno, lo que hace falta... y que casa con Corberán. Vale, y lo que hace falta ahora es el dinerito. Porque si no hay dinerito lo veo difícil, ¿eh? O sea que... Bueno, poco a poco, pero de todas maneras es que hay que buscar defensas, hay que buscar porteros, hay que buscar delanteros. Tienen faena. Tienen faena. Sí. El director deportivo y todo eso tiene faena. Bueno, yo creo que noticias así importantes de esta semana, ¿eh? Starship, 3 explosiones en 5 meses y realmente siguen pensando que hacen falta datos para ver un poco qué está ocurriendo y poder un poco mejorar digamos los propulsores y la nave, porque hay vídeos por ahí donde se ve claramente que explota sin llegar a la altura máxima que le tocaba, por lo tanto ahí todavía hay fallo. Sin embargo, de las noticias de los aspectos que tiene ese lanzamiento es que Elon Musk ha dicho que el coste que tiene solo en combustible son $900.000, el coste en combustible. Y luego que el coste de un lanzamiento, teniendo en cuenta que luego se puede recuperar la nave en el momento en que, eso funcione ya, sería, dicen, entre 2 y 50 millones de dólares, pero la tendencia es a 2 millones. O sea que a lo mejor ahora está en más, porque claro, se están haciendo experimentos y están modificando, digamos, parámetros y materiales y tal, pero que la tendencia es... Y lo que añade es que el coste de este tipo de naves sería inferior a la Dragon y a la otra que están utilizando en este momento. Es decir, que el objetivo es el espacio. Es decir, aquí lo que se trata es que hay que conquistar el espacio. Y ahí la ventaja que tiene en este momento la aparición de Elon Musk, la aparición de SpaceX, es que antes estaban utilizando lanzamientos desde Rusia, desde Siberia, y ahora ya lo hacen desde diferentes sitios de Estados Unidos, precisamente porque ahí también están ahorrando. Es decir, antes tenían que pagar a lo mejor un peaje de punto de partida y en este momento ya no. Es decir, que creo que es un salto cualitativo el que se consiga, porque de momento solo ha conseguido 2, pero también es verdad que añaden que de esos 2 que están planteados para recuperarlos y volver a enviarlos, todavía no han enviado ninguno. Pero bueno, ya recuperan la nave, recuperan los propulsores y tal, y da la impresión de que eso no tiene, porque además dicen que lo van a acelerar, es decir, que cada mes van a hacer lanzamientos, lo iremos viendo. Veremos, que no exploten. Vale. Otra cuestión importante de esta semana es que, yo estuve en una tertulia con unos amigos y, tertulia, digamos, privada, ¿no? Entonces, hablando de la batería de estado sólido, un ingeniero me dijo, hombre, pues eso está un poquito más avanzado de lo que dices. Y me dice, creo que hay algún coche japonés que está llegando ya a Europa, que está importando con batería sólida. Y yo lo que estuve mirando, no lo encontré, pero sí que encontré que BMW tiene ya un modelo que ha modificado para incorporar la batería y está empezando a experimentarlo, BMW. Y por otra parte, el mismo articulista habla de que Mercedes también está en esa línea. Es decir, pensemos lo que significa un cambio radical, porque todos los coches que están saliendo ahora no tienen ese tipo de batería. O sea que habría que pensar en lo que significa la nueva incorporación de una batería muy innovadora a los coches, tanto del futuro, pero sobre todo de los que están saliendo en este momento. Eso es verdad que en este momento es un paso importante, porque de momento sería occidental y no chino. Es decir, los chinos de momento no se conoce que tengan baterías de estado sólido ya funcionando. Aquí tenemos ya a que el BMW dice que está haciendo pruebas y que era precisamente lo que la semana pasada yo hablé de que Factorial, que es la empresa norteamericana startup que la está lanzando, tenía conexiones con un coche europeo, pues era con BMW. O sea, en el artículo se habla de que BMW tiene
un contrato con Factorial precisamente para experimentarlo y lanzarlo. Yo creo que, este año veremos algunos experimentos, pero el año que viene o al siguiente podemos ver ya coches de batería de estado sólido en funcionamiento. Bueno, hay otra innovación que yo creo que creo que hay que poner ahí una fotografía porque me he quedado flipando cuando lo he visto, que es la torre Analemma Tower, que es un rascacielos colgado a unos 50.000 metros de altura. Esta es una simulación. Eso no es real. No, hombre, todavía no. Todavía. No, todavía. Todavía no es real y además en este momento no habría, digamos, tecnología disponible. No sé si os acordáis que yo un día hablé aquí de una manera de subir a la Luna que era con un ascensor. Estos son proyectos de estudios de arquitectura que, digamos, lo que tratan es de ver qué haría falta para llevar a cabo ese proyecto. Entonces, pensar que, por ejemplo, las ventanas sería un edificio prácticamente sin ventanas, claro. O sea, sin poder salir, que la altura con respecto a la Tierra sería de unos 10.000 metros, o sea que la parte inferior de esa torre... ¿Y cómo subes? No estaría muy alto. Bueno, pues ahí se sube a base de helicópteros, de aviones pequeñitos, de estos que se utilizan ya a veces, por ejemplo, el que se utiliza en Nueva York. Es decir, se utiliza y también se puede descender a la Tierra mediante paracaídas o mediante otros sistemas. Bueno, vamos a ver, aquí lo que se trata es de ver... ¿Pero eso qué sentido tiene, profe? Bueno, el estudio que lo ha hecho es porque piensa que es un proyecto que se podrá realizar en 10... Bueno, esto va muy rápido, es decir, ahora se dice 10 años y a lo mejor lo tienes dentro de 5, pero yo diría que más tiempo, porque primero tienes que sentirse la necesidad o el interés por ir ahí, pero puede tener mucho interés. Pensar que eso no va a estar fijo, Eso va a estar, digamos, colgando de un elemento en el espacio, que ellos hablan de un asteroide, pero en fin, podría ser cualquier elemento que pusieran a una cierta altura. Tiene que tener más de 50.000, unos 50.000 metros, porque el edificio puede llegar a tener hasta 30.000, una exageración. Entonces tiene que estar muy bien organizado, pensar lo que significa vivir en Marte, pensar lo que significa vivir en la Luna. Pues esto es casi una simulación de lo que tendría que hacer, porque si tú sales a una ventana tendrías que tener, digamos... No lo veo. Una protección especial. Bueno, pues el estudio ya está dando conferencias por todo el mundo porque realmente se lo plantean como un proyecto, digamos, de estudio, de organización. ¿Usted lo ve, profesor? Yo en este momento había cosas hace 5 años que no veíamos y en este momento las tenemos principalmente ahí. El llegar ahí, bajar, comprar, bueno, vivir. No, perdona, si tú vas a tener tiendas, lo vas a tener todo ahí. O sea, eso es, por eso te estoy diciendo. Como una nave espacial. Si tú empiezas a trabajar en una nave espacial o en un satélite o en un Marte, ¿qué necesitarás? Lo mismo ahí. Sí. Lo mismo. Es decir, si tú eres capaz de organizar eso, serás capaz de organizarlo en Marte o en la Luna. Es decir, empieza por organizarlo ahí, que tienes una forma de resolver los problemas, digamos, de una manera más próxima, pero que cuando te vayas al quinto usted cuerno. imagínese que está en el edificio de los que hay abajo. El piso primero. ¿Vale? Los de abajo. Y mira hacia arriba, eso debe ser feísimo. Bueno, es que eso no va a estar fijo. Eso ahora viene... encima no está fijo. No, claro que no. Ahora es donde viene la lemniscata. Vamos a ver, pon la lemniscata. El tinglao. Vamos a la lemniscata. Y es que... Bueno, yo creo que lo he dicho bien, porque esta lemniscata... bueno, pues entonces la lemniscata es el dibujo por donde irá, o sea, describirá una órbita como esa. Es decir, no estará nunca fijo, sino que estará dando vueltas describiendo esa especie de... A mí me gusta la curva del diablo, güey. Vale, la cuestión es que esto lo explicaremos un día, porque os podéis imaginar que la lemniscata es una cosa que conocemos todos. Hombre, de toda la vida. Con tomate está riquísima. O la mayoría. La lemniscata es la primera, la más conocida es la primera, que es el infinito. O sea, cuando estudias matemáticas, ¿no has estudiado el infinito? Hombre, y más allá, sí. Pues ese es el infinito. Ese es el símbolo del infinito. Lo que pasa es que la ¿Y por qué lleva los dos puntitos? Bueno, yo supongo que eso es por aquello de donde se define la
la órbita. Es decir, por ejemplo, cuando haces una, ¿cómo se llama? Una figura convexa o cóncava, siempre hay puntos como son los centros desde los que se describe, digamos, por ejemplo, pues coges un lápiz y una especie de cordón, haces así, luego coges y lo pones en otro sitio y haces otra parte de la curva. Entonces esos deben ser los puntos como los centros del dibujo. Vale, entonces la lemniscata es la figura que describe, digamos, el edificio ese describirá esa figura dando vueltas, y estará cerca de las grandes ciudades, por ejemplo Nueva York. Madre mía. Esa es la idea. Qué miedo. Vale, y luego la lemniscata, si lo veis bajo a la derecha, que es una... Analema. Abajo a la derecha está la lemniscata, que es... El nombre viene de que si tú tomas el sol a una hora determinada del día y todos los días de un año vas tomando esa posición, eso define la lemniscata. El infinito ese que nosotros conocemos, esa es la lemniscata. Y también hay lemniscata de la luna, pero esa es la del sol. Bueno, yo la verdad es que la palabra lemniscata es que ni la conocía, no sabía lo que era. Sí que sé que, bueno, que es un tema que se ha estudiado mucho, porque fijaros que ahí hay diferentes nombres que se le da a la lemniscata, y bueno, solamente el interés tenía para decir que el edificio ese, el rascacielos colgante, seguiría una ruta de ese tipo. Y no sé por qué han elegido eso, ¿eh? No en ningún sitio he encontrado el motivo por el cual seguiría esa ruta. Bueno, eso sería otro de los temas que a mí me ha parecido interesante. La lemniscata. Me parece interesante porque creo que eso es un desafío tecnológico. Igual que lo que está haciendo más con los... que se va, ¿no? Ha dicho que se va del gobierno. Ya se ha ido, creo. Yo creo que ya le han dado las gracias y todo, sí. Se ve que estaba perdiendo mucho dinero, ¿eh? Pues sí, seguramente. Y sobre todo muchos coches, mucha venta de coches, sí. Bueno, una cuestión importante de la lemniscata, de la figura del infinito, es que incluso yo he visto fotos que no he podido ponerla ahí porque no tenía la garantía de los derechos de autor de que, digamos, estuviera regida. Y es la sangre. Si uno mira la circulación de la sangre en el cuerpo, quitando todo lo demás, sigue también una lemniscata. Sigue también la lemniscata. Claro, es un circuito, ¿sí? Digamos que es un circuito. Vale, y luego incluso en el río, los laterales estos que los vórtices de tal, también sigue la lemniscata. Es decir, en la naturaleza... ¿Estamos lemniscatados? Exactamente, sí. Y esto viene siendo objeto de estudio desde los griegos. O sea, por eso en el gráfico que nos ha mostrado, profesor, hay diversos tipos de lemniscata. Efectivamente. Según el que, digamos, lo que quieras observar, podrías encontrarte con uno o con otro. Eso es curioso, ¿eh? Las cámaras de una concha marina, el crecimiento de las plantas, incluso el cuerpo humano, es decir, los vórtices de un arroyo, son todo figuras que se aproximan a una lemniscata. Nosotros le llamamos infinito, pero... Bueno, había otra cuestión, y es que un artículo muy interesante, me ha parecido muy interesante porque decía que el dispositivo espía que se ha convertido en una amenaza para los hogares en España, la mayoría no lo sabemos. Es decir, metemos en casa un televisor de estos inteligentes, que seguramente tendrá micro para poder tú pedirle la cadena en directo, hablando. El Chromecast. Por ejemplo, efectivamente. Y, digamos, te escucha y tal. Y entonces dicen que lo mismo que sufrimos en los teléfonos móviles y en los, digamos, en los dispositivos un poquito más grandes, como puede ser el tablet y demás, lo mismo te va a ocurrir en el ordenador, en el televisor, por supuesto en el ordenador también. Y es que tú estás hablando de un tema y te está apareciendo los anuncios en el televisor, sí. No ya los que tú esperabas, sino los que son de manera indiscriminada para todo el público, sino los que te van a asignar a ti, ¿no? Sí. Me parece que es verdad y es importante saberlo, es decir, saber que yo no diría que te estén observando, pero que te estén escuchando seguro. Yo creo que comenté un día que iba en el coche con mi mujer y de repente eso que estás hablando y el teléfono móvil te dice no viene. No lo entiendo. Profesor, no sé si fue Lidl o Aldi que tuvieron que retirar una especie de la cocina. Un robot de cocina porque tenía un micro. Un micro, sí, efectivamente, sí. Bueno, pero yo creo que hay siempre hay que ir con cuidado.
Bueno, llega en este momento... Atención, eso que ve... Oigo. Autor del libro Cómo defraudar a Hacienda. ¡Que no! que es cómo no defraudar a Hacienda. Aquí está. Lo vamos a poner que lo vea la gente. ¡Ole! ¡Ole! Pues aquí estamos. Ya estamos todas, viva la madre superior. Ya estamos todas, viva la madre superior. Oye, ¿cómo no defraudar a Hacienda? Veo que te llegó. Ya sé que me dijiste, ¿Qué te crees? Muy bien. ¿Cómo estás? Estupendamente. ¿Cómo Profesor, ¿qué tal? No, mal porque ahora tengo tocado el izquierdo también, un desastre. Pero escúchame. ¿Los hombros? Sí, es un desastre. Escúchame. Re-rotura, se me ha roto 2 veces. ¿Y has después de la adelgazado? operación. ¿Y adelgazado no? Sí. Yo te diría que... Yo te digo que de aquí sí. Puede ser. Oye, que... Hazme caso. ¿Ves donde yo te dije? Sí, pero tengo que ya he pedido todos los documentos para segunda oportunidad y iré donde tú me has dicho. Aparte voy a pedir una segunda oportunidad. Segunda opinión. Y tercera. Y cuarta y quinta. Yo hasta que me acertaron lo de la espalda, 4, 4. Y pasé incluso hasta por... a ver si tienes una bacteria. Dije, sí, hombre. Una bacteria, 2. Ya te digo. Que igual, oye, que podía tenerla, ¿no? Pero... Sí. No sé, la gente... Pero la bacteria que era para adelgazar o para... No sé, es que una bacteria... Profesor, no toquemos temas que no tengo. Bueno, la última, Salvador, el televoto. ¿Qué pasaba ahí con Croacia? Ese te has cambiado de... El televoto ya lo dejamos. No, es el que me has mandado tú, ¿eh? No. Sí, mira, Eurovisión y el televoto. Eso es de la semana pasada. Pues me has mandado el de la semana pasada. Que no, hombre, ¿sí? Sí. Ah, pues menos mal. Bueno, no, yo te iba a decir la atención domiciliaria, que yo creo que la gente mayor lo utiliza muchísimo. ¿Y tú qué estabas mirando? ¿El de la semana pasada? Para que veas lo ilustrado que soy, lo que... Claro, ¿Tú sabes lo que es la lemniscata? No. Escucha, no tengo ni ganas. Cuando vayas al hot pot, preguntas, ponme una lemniscata. ¿Qué es una lemniscata? El infinito. Lo habían puesto ahí, el infinito. El infinito, sí. Infinito, sí, es una, míralo, es una lemniscata. Diversos ejemplos de lemniscatas. Ejemplos, sí. Qué bueno, tío. No, bueno, quería comentar lo de la atención domiciliaria, que hoy es un problema. Bueno, pues hay una empresa norteamericana, Axel Health, que lo que ha hecho ha sido lanzar una plataforma para hacer como haces con los coches. Sí. O sea, que tú... hay alguien que oferta coche y hay alguien que demanda, digo, servicio de taxi, ¿no? ¿Cómo se llama el que hay aquí? Uber, Cabify. Uber, por ejemplo, Uber, ¿no? Entonces, aquí sería lo mismo, es decir, por una parte estarían los sanitarios, los médicos, y por otra parte estaría la demanda. Entonces, se haría todo a base de una plataforma. Me parece una cosa en España, yo creo que imposible, pero bueno, en Estados Unidos ha hecho una recogida de dinero y ha conseguido $9 millones para empezar. Pero en Estados Unidos creo que no hay sanidad pública, ¿no? No, pues es todo privado. Claro, todo privado. Es decir, atención domiciliaria. Pero es que en España en este momento, yo recuerdo ahora un amigo que ya te asignan a un médico y te están haciendo atención domiciliaria a pesar de que estés más o menos grave. Bueno, y la moda aquella de hacerlo todo online. ¡Míreme! Bueno, de hecho, todavía en alguna empresa privada existe el tratamiento online, ¿no? Bueno, por lo menos online en el sentido de televisión, ¿no? Sí, bueno, a través verte de tu móvil y diagnosticarte. Fíjate qué complicado. Bueno, pero por ejemplo, los médicos hoy en día, muchos te atienden por teléfono. Muchos. Sí, bueno, muchos no. De hecho, tú puedes elegir qué cita quieres con el médico. Ejemplo, sí, telefónica, yo telefónica siempre. Yo normalmente telefónica. Sí, yo también. Salvo que sea algo... Claro, si necesitas que te haga unas pruebas y tal. Pero bueno, esto es una cuestión como el edificio colgante. Estamos hablando de 5 o 10 años. Porque es que habrá una demanda tan brutal que a ver qué solución. Se ha puesto un edificio colgante también. Un edificio colgante. Sí, ponle el edificio colgante para que lo veas. Por favor. Hoy estarán a flip. Claro, Juan Carlos, están todo el día sin venir a vernos. Todo el día así. ¿Eso qué es? A 50.000 metros. Y bueno, y casi a la altura. Bueno, pensar una cuestión. Casi a la altura de las circunstancias. No he traído una foto donde tampoco hemos pensado los aviones que pueden pasar por ahí. Bueno, eso ya, como aquí, por ejemplo, no sé si os acordáis que cuando pusieron el edificio del teatro de la Ciudad de las Ciencias,
al principio iba allí una torre de telecomunicaciones. Sí, me acuerdo perfectamente. Y luego dijeron que no la ponían porque entraban los aviones. Los y luego mismos, hicieron una falla que era la torre de comunicación. no, los mismos que hicieron el informe a favor, los mismos, luego en contra. Y luego hicieron un informe en contra. Es decir, cambió el gobierno. Bueno, yo creo que cambió el gobierno. El gobierno del PSOE es el que hizo el de la torre. Correcto. Y luego el PP fue el que modificó la torre, que dijo que no cabía. Con los mismos técnicos, porque los técnicos son funcionarios del Estado. No es por los funcionarios, es que hubo un informe de una universidad, que tampoco voy a citar, donde en un caso... Decía que sí, yo decía que no. Bueno, lo vengo a decir yo porque esto pasaría lo mismo. Es decir, hombre, pues si nos ponemos con los aviones, sería... Bueno, ahí sería más fácil para hacer un envite al edificio. No, pero bueno, sabemos que hay... En este caso no sabemos tampoco el diámetro del edificio, pero hay sitios donde nunca pasan aviones, pues se mete ahí y está. Pero esto es que está en movimiento. En movimiento. Sí. Bueno, cerca de las grandes ciudades. Todo ya es un poquito complicado. Bueno, si está en movimiento. Yo creo que hoy en día un avión... No, hombre, puede trazar perfectamente. La semana pasada hablamos de que los pilotos van a quitar el segundo piloto de la cabina y van a poner inteligencia artificial. Pues con visores y con lo que sea, eso será... Bueno, escuché protestas airadas por parte de los pilotos. Sí, efectivamente. Y de los sobre todo de los copilotos. Sí, porque obviamente la IA... Es cierto que yo he escuchado el otro día que ya aterrizan a veces el 60% a ciegas, porque no ven la pista. Efectivamente. Es decir, hay situaciones de niebla extrema y casi la mitad de los aterrizajes, sobre todo, ya sabemos en qué zona geográfica, Reino Unido, por ejemplo Milán siempre suele tener mucha niebla, y luego pues imagínate de ahí para arriba, ¿no? Donde ya los aviones prácticamente el piloto aterriza porque el lector le está diciendo qué tiene que hacer. Yo lo que oí era que el mayor problema es si el primer piloto tiene un problema. O sea, si claro, de hecho sabes que comen comida diferente, ¿no? El piloto y el copiloto. Sí, eso lo sabía yo. Sí, nunca comen lo mismo por si les sienta mal a los dos. Eso voy a hacer yo en mi casa, no comerlo de mi mujer, por si acaso. Si acaso. Y luego, bueno, ya sabes, lo de la puerta blindada después del OCM pero ya comían cosas diferentes para que no tengan, imagínate, cuando entra una colitis o le entra un mareo y resulta que al otro también porque tenía una bacteria o tienen comidas diferentes. Muy bien, bueno, yo voy a terminar con lo que la atención domiciliaria es un elemento, un sector que va a crecer mucho y que tendrán que darle bastantes soluciones y muy diversas. Muy bien. Pues profesor, muchas gracias por estar aquí. Si te quieres quedar a saber cómo no defraudar Hacienda. Yo, ahora lo escucharé porque eso es un tema muy interesante. Está muy interesante. Un tema muy interesante para los que... Pero bueno, tú en tu caso, tú son sota caballo rey. Salvo que tengas inversiones. No, yo aprieto el botón. Claro, ya está. Y me dan lo tuyo es sota caballo rey. No, yo tengo un hijo que sí, que realmente es muy complicado. Porque tendrá bastantes cositas por ahí, por acá, por allá, por Maracuya, y un fallito, pues ya sabes dónde nos lleva. Un fallito nos lleva pues, a tener que hablen contigo. No, conmigo no. Yo únicamente describo situaciones con los fiscalistas. Un abrazo, Salvador. Abrazo, gracias. profesor. Qué grande. Bueno, nosotros seguimos. Nos cambiamos simplemente de sintonía y continuamos aquí en Mañana Estar. Que te peses luego. Ya te digo yo que fuera de micro. Fuera de micro. Hasta luego, Salvador. Gracias. Y bueno, llega el momento del señor Galindo. ¿Cómo estás? Espera, que te van a poner tu... Bueno. ¿Que cómo estoy? Te digo la verdad. Sí. Mírame a los ojos. Jodido. Estás jodido, sí. Hombre. ¿Por qué? Hombre. ¿Cómo que por qué? Sí, no sé. Si quieres pongo el audio. No, pero esos son momentos. Me he enfadado. Sí, lo sé que te enfado. Me he enfadado mucho contigo. Lo sé. No quiero saber nada de ti. No vamos a hablar de tu libro. He venido a hablar de mi libro. Pues claro. Bueno, que Juan Carlos, que deja temporalmente la radio, pues necesita ponerse bien. Primero tiene que promocionar esta cosa, que es lo que le da de comer, eso para empezar. Y luego tiene que ponerse bien los brazos, y muchas sesiones coinciden con el programa. Así que, por desgracia, sí. De todas maneras te llamaré, ¿eh? Sí, no, por teléfono cuando quieras. ¿En serio? Sí. Pues entonces no te vas. Cuando quieras. O sea, este tío me marea. Pero no mareo, no. Yo lo que a mí me marea y me entorpece y en ocasiones, pues eso, pues es
ir a un sitio donde tengo que desplazarme, los hombros, no sé qué, cojo coche, no voy en, si me cojo en taxi me cuesta un dineral, en fin, ¿qué quieres que te cuente? Entonces, al final de la postre, pero sí tengo que decirte, y quiero decirlo públicamente, que como uno está ya tan desesperado y tú has pasado por las situaciones físicas que yo he pasado en otra parte de tu cuerpo, de cuyo nombre no quiero acordarme. La espalda. Sí. Tengo que decirte que hasta estoy acudiendo a no solo al psicólogo, porque obviamente... Sí, y fíjate que los psicólogos, los hombros representan la carga emocional y la carga que uno tiene. Entonces, en ocasiones un dolor de hombro, no en mi caso, que es una rotura. Es una rotura, pues obviamente hay algo físico que lo ha hecho, pero lo que ha ido antes de esa rotura puede ser cargas que tu cuerpo no soporta. Estamos entrando en un terreno psicológico, ¿eh? No estamos en un terreno físico donde veo una rotura, veo que se ha roto y veo qué tal. Entonces, bueno, pues en definitiva hay que aligerar un poquito la carga. Se está haciendo largo la recuperación y de aquí un abrazo muy fuerte a todos los que estáis en una situación parecida, que nos estáis escuchando, ¿no? Que estáis en casa convalecientes, que estáis recuperándoos. No os podéis ni imaginar lo colega y lo que empatizo con vosotros. Paciencia, sí, pero a veces se hace muy largo, Juanfran. Hombre, ya, normal. Te entiendo perfectamente. A mí me duele de vez en cuando, ¿eh? Se hace largo. Pero escucha, ¿qué mejor psicólogo quieres que venir aquí a tener al profesor? Ay, señor, es que no te dejas. Ya te digo. Tú llámame por teléfono, yo encantado para comentar lo que quieras. Como el chiste, ¿no? Llámame. Yo también. ¿Tú llamaste? ¿Tú llamaste? Pues llama. La llama que llamea. Llámame. Bueno, ¿cómo no defraudar a Hacienda? Sí, ¿Qué señor. libraco? ¿En qué momento? Sí. Bueno, a ver, escucha, el libro estaba preparado para salir para junio. Ahora, para salir durante este mes. Pero bueno, la editorial, para eso la gente de marketing, subrayar la esfera de los libros, una editorial de primerísimo nivel que tuvo la valentía de fijarse en mí y luego, bueno, pues apostar por este tipo de libros. Sí, entonces se adelantó. De hecho, yo terminé el libro a final de noviembre, diciembre, para que vean un poquito nuestros queridos escuchantes todos los procesos de los libros, que son largos, que son muy correctores, editores, y más en estas editoriales que prácticamente da igual cómo escribas, luego ellos lo van a pasar a su estilismo, te lo van a pasar, te lo quitan, te lo ponen, lo que habías dicho aquí lo dicen de otra manera, siempre decides tú al final, pero es una gozada escribir, ¿no? Porque no necesitas ser, con cariño, un gran periodista, un gran escritor para poder escribir. Y la verdad, bueno, pues que me ha salido un libro... Escucha, si escribe hasta Belén Esteban. Sí. Me ha salido un libro interesante con algunos capítulos muy interesantes. Yo te diría todos. Un libro que se puede leer, querido Juanfran. Se puede leer el capítulo que quieras. No necesariamente tengo que empezar por el 1. Porque si no entenderé el 10. No sé si me he explicado, ¿no? Pues puedes empezar, oye, que quiero saber cómo funciona Hacienda, pues te vas al capítulo de la Hacienda que nos parió. Pues ahí lo vemos. Oye, que quieres saber cómo se blanquea dinero, pues voy al capítulo así la baba, así. O desde quiero saber por qué los paraísos fiscales y los youtubers y Andorra y Suiza, ¿por qué todo el mundo quiere irse? Pues me voy a ir a sin impuestos no hay paraíso. Que me quiero ir, ¿qué pasa cuando me han pillado, Galindo, tío? Me han pillado, me han hecho una comprobación y me han pillado con el carrito del helado. Bueno, pues yo explico qué hay que hacer en esa situación. Es uno de los pocos libros que explican qué tenemos que hacer ante una comprobación de Hacienda. Y luego pues, empiezo con el fraude de Matusalén, explicando, querido amigo, que el ser humano es corrupto por naturaleza. Esto es duro decirlo de esta manera, pero desde que existe el bien existe el mal. Y desde que existe el impuesto existe la evasión. Desde la iglesia con el diezmo, porque los comerciantes se aposentaran a las salidas de las iglesias y a las entradas, que es donde más recorrido tenían, y ahí montaban los comercios, pues la iglesia le colaba el diezmo. El rey empezó a cobrar por cada cultivo. Los antiguos egipcios, los ¿moros?
los moros y los chinos, los señores feudales. Correcto. Bueno, explico un poquito la historia del impuesto y de la evasión, porque va unido, no puede haber una cosa sin la otra. Y luego, bueno, pues al final, con un tono, creo que bastante entretenido. Creo que es para todos los públicos, lo puede leer cualquiera. Y la verdad, algo de mucho interés. Cuando hablo del caco, del que vive de defraudar. Y hablo también del rico que siempre se sale con la suya. De cuán injusta es la sociedad actual en todos los países del mundo, que un rico con dinero puede hacer que su sociedad pague un 1,5, un 2%, cuando todo el mundo está pagando un 25%, ¿no? O porque le vemos con yates, con coches y nada tiene su nombre, ¿no? Y se escapa de todas las persecuciones habidas y por haber, ¿no? Esto es la gran injusticia de la globalización, y explico un poco cómo lo hacen los ricos, ¿no? Inclusive te hablo de esquemas, pelos y señales, cómo lo hacen para intentar, obviamente, poder combatirlo, ¿no? A la hora de escribir este libro, ¿te lo has pensado? Puede que haya quien diga, relaja. No, porque lo que cuento lo he contado muchísimas veces. Pero la gente... Sí. No. A ver, el único... Y te voy a decir una cosa. El título es un título agresivo. Es un título que juega como bien habéis dicho. No es la primera vez que alguien presenta el libro en cómo defraudar a Hacienda, ¿no? Y le digo, oye, y el no, que es más grande que el lo... ¡Ay! No lo he visto. No lo he visto, ¿no? Fíjate, el no es... Ahora que sabes que el no está detrás, ahí lo tenemos. El no es... No. De hecho, el profesor, cuando ha llegado, dice, ¡oh! ¿Cómo defraudar a Hacienda? Sí. Este me lo leo yo. Sí. Hombre. Sí. De hecho, una de las firmas que pongo y que creo que hay que decir es que lo que está escrito en este libro es legal, y lo que no es legal no se escribe, ¿no? Entonces, obviamente todo lo que está aquí es pedagogía pura. Y también hablo de algo interesante, querido Juanfran, de la falta de transparencia, del por qué queremos defraudar a Hacienda. ¿Por qué no queremos contribuir a mejorar todo lo que tenemos? Pues porque tenemos unos políticos, y hablo también de esto largo y tendido, ¿no? Tenemos unos políticos que por desgracia no ayudan. Primero, por falta de pedagogía. A mí jamás me han explicado dónde va mi dinero. ¿Tú lo sabes? ¿Dónde va tu dinero, Juanfran? Te lo digo, impuestos. Sí, pero eso... Ya está. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿A la policía, a los médicos, a los bomberos? Jessica, ¿A dónde? A Jessica. Claro, al final terminamos con algo, permíteme, muy simple, que se la llevan para colocar a sus amiguitas, a sus amiguetes, porque también colocan amiguetes, no solo amiguitas. Y también hay putos, putas, cocaínas, cocaínos y fiestas varias. Pero escucha, pero que eso lo hacen todos, ¿eh? Claro, no, por supuesto. Pero eso no ayuda. Ahora han pillado a unos, pero eso no ayuda a que tu declaración de la renta, como yo todos los meses, como tú con tu nómina y yo con la mía, pues pagamos un IRPF anticipadamente para luego hacer cuentas con Hacienda, que me sale a quitar, a devolver, a pagar o menos o lo que sea. Y entonces te fastidia porque dices, narices. Y luego el populismo se aprovecha de esa falta de transparencia y de esa falta de pedagogía. Y luego salen los youtubers que dicen, pues me voy a ir, pues me enfado y me voy. Bueno, pues vete, estás en tu derecho. No están haciendo nada ilegal. Los chavales, pues que no quieren estar en España, pues que se marchen. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esa persona que tiene 20 años tenga un problema? Primero, que lo va a tener de aquí 40 años. Hablo de un problema físico, ¿eh? No voy a hablarte de un problema de otra índole, porque, por ejemplo, hay mucha gente que se va a Dubái. En Dubái es una cultura musulmana, de arriba abajo. Es cierto que Dubái está muy abierto, está muy europeizado, pero que nadie se olvide que son musulmanes. Que nadie se olvide. Emiratos Árabes Unidos, me refiero. Hay mucha gente que se va a Andorra. Bueno, Andorra es lo que es. Es un país muy pequeño, donde, bueno, pues allí hay montañas y nieve, que está muy bien, igual que nosotros tenemos sol y playa. Allí hay montañas y nieve. ¿Qué ocurre? Mira, te hago una siguiente reflexión. La gente joven, yo no pensaba nunca que iba a necesitar jamás ningún médico, ni que la policía viniera a asistirme, ni que un bombero me sacara de un coche cuando me pegaba un ostión y me salvara la vida. No lo piensas, ni que
porque tienes padres jóvenes, hermanos jóvenes, tu entorno es muy joven y no piensas en esa atención social, en esos servicios sociales que algún día vas a necesitar. Y como me pasó a mí, un familiar muy directo, y tú lo sabes, estuvo ingresado casi 21 días a final del año pasado, después de la Dana, que también lo pasamos mal con la Dana. Yo no estaba mirando, Juanfran, qué costaba la factura. Yo no estaba mirando qué costaba la factura. Estaba pendiente de que mi hija se recuperara. Normal. Pues bueno, todas estas cosas me han salido 400 páginas, insisto, que son fáciles de leer, insisto, no te lo leas de golpe, no, primero un capítulo, luego otro. Y a mí me encanta mucho el de los paraísos fiscales, donde describo con exactitud qué país es el adecuado para qué. Te pongo un ejemplo. Panamá. Pues Panamá hace mucho tiempo en Madrid, entre la Y7, se preguntaban cuántas panameñas tienes y no se referían a mujeres, se referían a sociedades en Panamá. ¿Tú cuántas panameñas tienes? Tío, yo tengo 5 o 6, yo 7 o 8. ¿Por qué? Porque allí el testaferro es legal, se pueden abrir todavía sociedades al portador. Una sociedad con acciones al portador significa que llega un tío por la puerta y dice, hoy soy yo el dueño y mañana es otro, porque es el que porte las acciones. Entonces, bueno, es un poquito Jorge, muy buenos, Galindo, que te mejores. Muchas gracias, Jorge. Entonces, ¿ilusión y no evasión? Sí, hablo de tampoco. ilusión. Sí, también hablo de ilusión. Dice, te he visto muchas veces contarlo y nunca estoy de acuerdo. Te quiero, Galindo, viva los youtubers y Xavi Alonso. Jorge. Bueno, Jorge es un encanto, Tengo que decirte primero que Xavi Alonso todavía no ha ganado un partido, falta que gane el campeonato. Xavi Alonso en primera instancia, en la audiencia provincial, vuelve a ganar a Hacienda, pero falta el Tribunal Supremo, que todavía la sentencia no es firme. Pero Xabi Alonso ya ha ganado muchas veces Hacienda. De hecho, en mi libro digo también que Hacienda pierde y que Hacienda se equivoca y qué hay que hacer para que lo haga. Y luego sí, la ilusión es lo que decíamos, querido amigo. La ilusión es jugar con las cartas marcadas. ¿Tú sabes esto del póker, Juanfran? Sí. Y tú sabes que siempre hay gente que en ocasiones pues marca las cartas, hace trucos, hace cosas. Y luego también está lo de la magia. Hostia, qué mago eres, ¿no? No deja de ser trucos. ¿Sabes que entre los magos se compran y venden los trucos? Tú eso lo sabías, ¿verdad? Lo sé. De hecho, Junque, aparte de hacer un gran espectáculo, él vende. Claro. Y viven de eso. Viven de eso. Bueno, pues los ricos, los multimillonarios hacen trucos, hacen trampas. Salen no me lo puedo creer. Salen con las cartas marcadas. Entonces, por lo tanto, nos hacen un daño tremendo. Yo por ejemplo, recuerdo, y no sé, Jorge, ¿qué edad tienes? A ver, Jorge, ¿lo sabes? 40 y. Bueno, no habré conocido a Mario Conde en su época. Sí, lo conoce. No, Jorge, escúchame, Jorge. Es un tío. Sí. Bueno, pues Mario Conde muy ilustrado. Durante 2 años seguidos salió la declaración de la renta negativa. Y negativa es a devolver. Mario Conde. Con 2 cojones. No sé si me estoy explicando. 48. 48, qué grande. Ah, tío, un momentito, que estés de nuestra quinta casi. ¿Qué ha dicho? ¿Qué pasa? Bueno, en definitiva. Pero también igual que dices eso, el otro día salió la noticia que todos los hijos de Ruiz Mateos trincaos. Bueno, claro. De la misma manera. Claro, aquí hablo del fraude de hidrocarburos. Hablo de. ¿Sabes que el fraude de hidrocarburos es por lo que Víctor Aldama? No, a Víctor. Sí, Aldama. Aldama, perdón. Víctor Aldama está imputado, que le van a caer 80 años. Independientemente de la deriva política, independientemente que también de la marinera, ¿no? Hablo del fraude de los hidrocarburos. Hablo del fraude del IVA. Hablo de los impuestos silenciosos. Hablo de tantas cosas. ¿Los falsos autónomos? No lo toco. No lo toco porque es fraude en Seguridad Social, no Hacienda. Si no lo tocaría. Pero no me quería meterme con el fraude de la Seguridad Social, que ahí sería otro libro también. Que si empezamos a hablar de todo el fraude en la Seguridad Social que hay para mucho. Ten en cuenta que son 2 pilares fundamentales. La recaudación de la Seguridad Social y la recaudación de Hacienda son fundamentales para mantener el estado de bienestar. Y no quiero. Y luego también.
no quiero caer en el rollo de esto para los hospitales, para Hacienda, para tal. No quiero caer en eso porque creo que hemos hecho una pedagogía muy mala. Nadie sabe cómo funcionan los impuestos de una manera ágil. Vamos a ver. Por ejemplo, ahora ¿qué ocurre? ¿Quién recauda? ¿Recauda España y da a las comunidades autónomas? No. Está la foral y la vasca que recaudan ellos y se lo quedan ellos. Primer rollito. Ya no es lo mismo, ¿eh? Que recaude yo y yo te pago a ti, España, a que España recaude y me paga a mí comunidad autónoma. ¿Vale? Comunidad autónoma. Punto 1. 2. Luego están los impuestos de las comunidades autónomas y los impuestos municipales. Queridos, las tasas, las contribuciones, las aguas, las venías, impuestos de circulaciones. Es decir, todo esto son impuestos, queridos, y no tiene nada que ver con Hacienda. Que hay que también decir las cosas por su nombre. El ayuntamiento recauda, Ita recauda y España recauda. Aquí recaudan todos. Pues por eso la gente defrauda al final. Claro, pero de ahí el título. ¿Por qué el título, la editorial y yo pensamos que era un título bueno? Porque al final lo que has dicho, ¿cómo defraudar a Hacienda? ¿Me lo compro? No, que pone el no. Entonces ya. ¿También me lo compro? No, porque decirte. Pero jugamos con lo que todo el mundo... ¿Sabes qué pasa? En la ambigüedad está que lo que estabas diciendo de los impuestos, ahora, por ejemplo, tú ves Televisión Española y claro, y es la propaganda, que esa es otra, los políticos, ¿no? Eso lo pagan con tus impuestos. Y es lo que tú dices, ¿no? ¿Con qué impuestos? Claro, ¿lo pagan con qué impuestos? Pues obviamente con los impuestos que... Porque si estoy pagando una punt que no se ve, si estoy pagando una radio televisión española que vaya tela... Sí, tal cual. Escúchame. Tal cual. Si es que me falta... ¿Sabes lo que digo en el libro? Hay iba a decir, corrientes. Oye, que cada uno elija dónde va sus impuestos. Pero ¿qué saldría de ahí? Tú, para sentirte a gusto, pues yo elijo dónde van mis impuestos. Yo, por ejemplo, sanidad. Claro, yo también. Y educación. Vale. Pero tú, sanidad y educación. El otro diría para la caza y el no sé qué. El otro, vale, entonces, al final, ¿qué saldría? Un empastre. Claro. Saldría, hostia. Pero sí es la única manera que tú estarías totalmente de acuerdo con eso. Bueno, pues yo voy a elegir. Es inviable. Luego, presupuestos participativos. Ya sabes que obviamente eso también lo impuso aquí en la Comunidad Valenciana los gobiernos, perdón, los gobiernos, el botánico. Los gobiernos anteriores, y al final un desastre, sin lugar a dudas, ¿no? Un desastre, me refiero, que participó, pero bueno, muchas veces no se llevó a cabo. ¿Ya te coge el teléfono, Santi Ballester? No, Santi Ballester no me coge el teléfono. O sea, ¡hombre! Santiago Ballester, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. Bueno, Juan Carlos, nos queda un minuto. ¿Dónde encontrar el libro? Gracias a Dios, en cualquier librería. Está en el Corte Inglés, está en AFNAC, está en Amazon también, aunque prefiero que vayáis a una librería. Amazon tiene el derecho del mundo también a ganar dinero, pero prefiero, sí, pero mejor prefiero en cualquier librería, de verdad. Yo me he pasado comercio de proximidad. ¿Cómo se llama? París-Valencia. París-Valencia. Soriano está, el Corte Inglés está. Muy bien. Los libros, el círculo de los libros, ¿cómo se llama? Esta que está, Ruzafa, los libros del círculo, el círculo de lectores. No. Eso es muy antiguo. Los libros. El círculo... Da igual, ahora te lo diré. es que, cuidado, ¿eh? La casa de los libros. La casa de los libros. Ahí te bueno, pues Juan Carlos, que un placer. Un abrazo. Te espero pronto por aquí. Nos vemos. Nos escuchamos seguro. Que te vaya súper bien. Gracias. ¿Cómo no defraudar a Hacienda? El último libro de Juan Carlos Galindo. Lo recomendamos. Nosotros nos vamos, así que nos vamos ya. Un auténtico placer. A las 3, Alex Gomar. Tiempo de descuento. A las 5:30, El Varadero. Y a las 6:30, primer partido de los playoffs por el título de Valencia Basket. Todo en esta casa. Besitos y abrazos. Hasta mañana. Decidimos recorrer anchos caminos. Decidimos conquistar el ancho mar. Descansar no eran los planes del destino.